para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. George Swinnock, un eminente pastor puritano, expresó: el pecado va como en un disfraz y por lo tanto es bienvenido. Como Judas besa y mata, como Joab saluda y apuñala. La verdad universal más evidente en la naturaleza humana y más reconocida y menos reconocida por el hombre moderno es la existencia del pecado. Así como toda cosa que se expresa necesita un medio de expresión, el pecado halla su medio de expresión mediante el cuerpo humano y por él y sobre él ejerce su obra engañadora. De esta obra de engaño que el pecado ejerce sobre todo aquel que domina y posee, sobre toda persona que le concede espacio en su vida e incurre en su práctica, hablaremos en esta tarde. Por lo que nuestra intención hoy no es estudiar este texto que hemos antes leído de manera expositiva, versículo por versículo, sino que extraer del tema que nos interesa y exponerlo a la luz general de las Escrituras. Hermano, creo que estoy un poco alto. Por favor. De modo que hoy consideraremos de manera particular 5 formas mediante las cuales el pecado ejerce su engaño en el hombre. Veremos que, para aquellos que toman nota, que el pecado engaña sobre su verdadera culpa e importancia. Y a esto le llamamos irrelevancia. En segundo lugar, veremos que el pecado engaña sobre las ventajas que se han de recoger por él. A esto lo llamamos en una sola palabra satisfacción. Engaña en cuanto a su satisfacción. En tercer lugar, que el pecado engaña sobre los malos resultados de nuestros hechos. Inocencia. En cuarto lugar, que el pecado engaña sobre las posibilidades de ser librados de él cuando nos plazca. A esto llamamos docilidad. Y en quinto y último lugar veremos que el pecado engaña en cuanto a su desastroso final. Y a esto llamamos absolución. Consideremos nuestro primer encabezado. El pecado engaña en cuanto a su verdadera culpa e importancia. Entre las hábiles artimañas del pecado en el corazón del hombre, pocas son tan perversas como esta: la de esconder su verdadera culpa ante los ojos de un Dios 3 veces santo. Es bueno recordar que nosotros hemos nacido con este mal que es el pecado, en particular con el pecado original. He aquí, en maldad he sido formado. Dijo David: hemos sido criados en una familia que posee este mal en alguna u otra medida, ya sean convertidos o no, y nos relacionamos y movemos en una sociedad en la cual está bajo el dominio y la influencia continua del pecado. Por aquí podemos tener una idea de cuán pobre puede ser nuestra perspectiva de la culpabilidad o de la malignidad del pecado y de lo que éste significa para Dios. Y aún más, estuviéramos completamente ciegos a este vital asunto si el Señor en su misericordia no nos hubiera dado su preciosa palabra. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre la importancia del pecado? Bueno, para responder esta pregunta vayamos al primer pecado de la humanidad. ¿Qué importancia tuvo este pecado para Adán y su posteridad? En Génesis vemos que, a diferencia de todo lo creado, el hombre tenía una dignidad sin igual. Al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, no solo era la criatura gobernante en la creación, sino que Dios mismo, este glorioso y omnipotente Dios, era su Padre, al cual veía cara a cara. Adán, en su estado de inocencia, disfrutaba de una comunión filial y plena con Dios como la que tú y yo jamás hemos podido disfrutar, hasta que decidió pecar. Decidió creer más en las palabras de Satanás que en las de Dios. Buscar la gloria separado de su Hacedor.
inclinación esta que luego heredó a toda su posteridad. Y que vemos de manifiesto en nuestro día a día, en el actuar del hombre moderno. Y lo que es peor aún, lo que vemos en nosotros mismos. Lo que ocurrió después, ya lo sabemos, el hombre cayó por su rebeldía de su estado de santidad y perfección, arrastrando consigo a toda la creación y atrayendo para sí mismo y toda su descendencia a la muerte, tanto espiritual como física, e introduciendo así también la muerte y el caos en todo lo creado. Esto es, dicho de manera sencilla y breve, el resultado de un solo pecado. Para que tengamos una idea de cuán importante es el pecado para Dios y una visión de cuán santo es el Dios con el que estamos tratando. Sin embargo, ¿qué importancia le concede el pecador moderno al pecado? Por ejemplo, si hacemos uno de los tan populares experimentos sociales y salimos a la calle a preguntar a los transeúntes sobre la culpabilidad y la importancia del pecado, sin duda nos sorprenderíamos de la superficialidad con que el hombre moderno trata sus propios pecados y el pecado que le rodea, ya sea negando totalmente la existencia o minimizando al máximo su culpa e importancia. Esto podría ser un modo práctico de ver cómo el pecado, mientras domina al hombre, ejerce su influencia engañosa y cegadora sobre él, para que le reste importancia. Esto nos muestra lo diametralmente opuestas que son las percepciones sobre el pecado para el hombre y para un Dios de quien la Escritura dice que es santo, 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 que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Job 25:5. Que es muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc 1:13. Y que habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Esto nos muestra también que el hombre moderno, cuyos pecados son mucho más escandalosos y reiterativos que aquel que condujo a la humanidad a su máxima desgracia, ha sido más engañado por el pecado en la medida en la que más lo ha practicado e incurrido en él. Su corazón se ha hecho tan amigo del peor enemigo de Dios que ya no pueden vivir el uno sin el otro. El endurecimiento humano ha sido tal que ha buscado borrar la importancia del pecado en la sociedad humana. Pero esto no ha cambiado un ápice de lo que el pecado es y significa para Dios. Otro puritano, Thomas Brooks, dijo: todo pecado ataca directamente la santidad de Dios, la gloria de Dios, la naturaleza de Dios, el ser de Dios y la ley de Dios, y por lo tanto su corazón, el de Dios, se levanta contra todo. Él mira cada pecado como el de los escribas y fariseos que acusaron a Cristo, y como el de Judas que traicionó a Cristo, y como el de Pilato que condenó a Cristo, como el de esos soldados que azotaron a Cristo, y como el de esas lanzas que atravesaron a Cristo. Según el mismo relato de Génesis, Dios maldijo al hombre y a toda la tierra con él a causa de un solo pecado. Hermanos, es difícil encontrar un ejemplo más trascendente que este para demostrar la importancia que Dios le concede al pecado. Toda la historia de la humanidad, la cual está repleta de males y desgracias sin número, y el juicio final sobre ella, la condenación eterna, tuvo su comienzo por un solo pecado. Ambas percepciones tan distintas, la del hombre moderno y la de Dios, revelan cuán engañado está el pecador acerca de la importancia de su propio pecado y cuánto éste ha logrado influir en él para que le reste importancia y lo apruebe. Ahora bien, pasemos de lo general a lo particular. ¿Cuánta importancia le concedes tú al pecado que hay a tu alrededor? Porque recordemos que el pecado no es un ente abstracto que flota allá en el espacio sideral. No.
sino que es una influencia real que ejerce su presión, engaño e influencia continua sobre nosotros. ¿Cuánta importancia le concedes tú a tus propios pecados contra Dios? Hemos visto cómo Dios condenó el primer pecado de la humanidad. ¿De verdad pensamos que Dios será más tolerante con nuestros pecados? Mis hermanos, el pecado es algo sumamente importante para Dios. En segundo lugar, el pecado engaña sobre las ventajas que se han de recoger por él. Ciertamente el pecado promete cosas. Vamos a estar claros, hermanos. El pecado promete cosas. Y si, como hemos visto en nuestro primer punto, nos logra engañar en cuanto a su importancia y culpabilidad, entonces diremos, ¿qué más da? Si el pecado no es tan importante al final, si todo en mi sociedad y en el mundo en el que vivimos me dice a gritos de que el pecado no es tan importante, lancémonos en busca de todo lo que el pecado tiene para ofrecer. Error fatal. Veamos cómo este engaño tiene su secuencia. Si el pecado nos engaña en cuanto a su importancia, luego intentará engañarnos en cuanto a sus ventajas. Por ejemplo, un hombre que ocupa un cargo público y no tiene un concepto correcto de la importancia del pecado, puede por un tiempo abstenerse de inflar facturas, contratar a sus propios hijos, beneficiar a sus amigos que no tienen ninguna calificación para el puesto. Pero ciertamente vendrá el momento cuando el pecado toque a su puerta, el momento cuando el pecado le prometa la buena vida al hacer estas cosas pecaminosas que quizás se le pueden presentar. Y al no tener una conciencia debidamente informada de la importancia que tiene el pecado para un Dios 3 veces santo, verá sus ofertas tan atractivas y no tendrá fuerza para resistirse. ¿Qué pasó aquí? Que el pecado lo engañó en cuanto a su importancia y luego lo engañó en cuanto a sus ventajas. Cualquier parecido a la realidad no es más que la pura evidencia de que la palabra de Dios es verdadera. Y esto ocurre muy rápido. Por ejemplo, cuando una idea pecaminosa se posa en la mente, incluyendo la mente de cristiano, si no es rápidamente espantada, en menos de lo que se cree, su víctima, que realmente no lo es, se hallará disfrutando de ese pensamiento pecaminoso y habrá pecado en su corazón. De ese punto al acto, solo faltará la ocasión, a la cual Satanás, como presto mesero con siglos de experiencia en el sector, se encargará prontamente de servir. Pero nada de esto ocurriría si el pecado no tuviera algo que ofrecer. El hombre, por estar separado de su fuente de procedencia, la cual es Dios, experimenta un constante e intermitente vacío existencial que trata de llenar continuamente. Y justo es ahí donde el pecado entra en escena, haciendo sus ofertas, seduciendo, persuadiendo, prometiendo. Muchas pueden ser sus promesas. Al egocéntrico le ofrecerá fama, al ambicioso fortuna, al adúltero placer, al cobarde protección y a todos felicidad. Pero lejos de cumplir sus promesas, el pecado los atrapará en sus engañosas redes, arrastrándolos cada vez a niveles más profundos de degradación y vileza. En la Escritura vemos como Simón el Mago, hambriento de reconocimiento para conservar su antigua fama, ofreció con maligna ignorancia dinero al apóstol Pedro por los dones divinos. También leemos de Balaán, quien por fortuna se propuso maldecir al mismo pueblo de Dios. O de Judas, quien por 30 piezas de plata traicionó al Salvador del mundo. Y de igual modo vemos más ejemplos en los que, a pesar de ser en un sentido distintos,
poseen el mismo principio pecaminoso en común: el poder engañador del pecado. Y hermanos, nosotros no estamos exentos de sucumbir a las ofertas que el pecado nos ofrece hoy, por firme que nos sintamos. Recordemos que fue con sus enemigos dominados y en la tranquilidad de su hogar, de la casa real, que, como escuchamos en esta mañana, David cedió al pecado. Y nosotros no somos más fuertes que David. El pecado con sus ofertas puede engañar a cualquiera de nosotros. Pero a pesar de sus muchos ofrecimientos, el pecado carece de algo que nunca podrá prometer. Y esto es precisamente lo que su destructor vino a dar: vida eterna. Jesucristo, como el destructor del diablo, el pecado y la muerte, es el único que puede otorgar el bienestar imperecedero y la verdadera felicidad del alma, la cual se halla solo en Él, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todas las ofertas que el pecado pueda ofrecerte al final no te aprovecharán. Porque nunca ningún alma se ha cansado de pecar, ni estará jamás satisfecha fuera de Cristo. Agustín de Hipona expresó: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es: ¿cuál es la promesa que el pecado me está haciendo a mí? ¿Te está ofreciendo popularidad y aceptación en tu contexto social a cambio quizá de no confesar y practicar tu fe? ¿De ser más prudente? ¿De no ser tan frontal? Pensarán que soy un fanático y eso me complicará las cosas, piensan algunos. O te estás seduciendo, tal vez prometiéndote ciertas ganancias que podrían comprometer tus principios cristianos y poner en entredicho el nombre de Cristo. Porque la vida está dura, como se suele escuchar. Quizás eres un joven en edad escolar y estás siendo engañado en cuanto a los amores fáciles que ofrece el pecado al aceptar una pareja inconversa bajo el razonamiento de que mañana se convertirá. Dios no ha prometido eso, ni te ha mandado a realizar semejante obra misionera. No cedas a los ofrecimientos del pecado. Es nuestro deber hacernos estas interrogantes y tantas otras como tengan lugar según nuestra propia experiencia y nuestra situación actual. En tercer lugar, el pecado engaña acerca de los malos resultados de nuestros hechos. Veamos cómo hay un proceso secuencial y lógico en el engaño del pecado. Si el pecado logra engañarnos en cuanto a su importancia, como hemos visto en nuestro primer punto, y luego nos arrastra tras sus promesas, como hemos visto en nuestro segundo punto, también intentará restarle seriedad a nuestros malos hechos después de cometidos. Por ejemplo, en Éxodo vemos como Aarón, hermano de Moisés, luego de ser seducido de que no era tan importante el pecado de idolatría, también convencido de las ventajas que habría de obtener por él, a saber, el liderazgo y la aprobación del pueblo de Israel, y aún después de pecar haciendo un becerro de oro, al ser confrontado por Moisés, parte de su respuesta fue: lo eché en el fuego y salió este becerro. Este ejemplo nos muestra cómo el pecado buscará no parecer tan grave después de haberlo cometido. Pero además nos enseña que el pecado tiene su propia agenda, tiene una secuencia de involución. Con respecto a este tema, Jonathan Edwards explica:
Cuanto más una persona consiente con malicia o soberbia sus pecados, estos cegarán su entendimiento para que los apruebe. Cuanto más un hombre odia a su vecino, más él tiende a pensar que tiene una buena causa para odiar y que su vecino es digno de odio y que no es su deber amarlo. Cuanto más prevalecen los deseos de un hombre impuro, más dulce y agradable el pecado le parecerá. Más tendrá a pensar que no hay nada malo en eso. De igual modo, cuanto más una persona desea cosas materiales, dirá a sí misma que necesita ciertas cosas y que no puede vivir sin ellas. Si son necesarias, razona ella, no es pecado desearlas. Y las concupiscencias de su corazón pueden ser así justificadas. Cuanto más prevalece, más ciegan e influencian el juicio para que lo aprobemos. Fin de la cita. Por la Escritura vemos como David, después que sucumbió a las ofertas del pecado y fue confrontado por el profeta Natán, habiendo condenado el pecado de otro, justificaba a los propios, por los que había sido cegado y consentía. De modo que el pecado, una vez cometido, buscará que el pecador le reste importancia. Y una de las maneras en la que el pecador suele restarle importancia y así aliviar el malestar que éste produce en la conciencia es comparar su condición de pecado actual con la de otros que, a sus propios ojos, son más pecadores que él. Debido a su enemistad natural contra Dios, él no buscará el remedio que Dios ha provisto en Cristo, sino su propio remedio, un alivio temporal a la manera del pecador. Como también puede ser el redefinir los nombres del pecado para que el pecado ya no suene a pecado y así minimizar el sentido de culpa que el pecado produce en el alma. Este es un método cada vez más común en nuestra generación. Por ejemplo, como ya deben saber, ahora las personas que mantienen relaciones sexuales con otras varias no se le llama promiscuo, sino persona de mente abierta. Ahora la mujer que ejerce la prostitución no se le llama prostituta, sino dama de compañía. En nuestros días, salir de madrugada a cualquier antro y regresar a casa en estado de embriaguez no se llama libertinaje, sino vida alegre. Y a la relación sexual de una persona casada que traiciona a su cónyuge no se le llama adulterio, no, que va. Se le llama aventura. Por lo que hoy, cuando se nos diga que Marco Polo el viajero fue un gran aventurero, no sabremos si fue que conoció tierras lejanas o que fue un gran adúltero. No sabremos. Esto es tan serio, mis hermanos, porque la lista no solo es larga, sino que no se pararán hasta redefinir el nombre mismo de pecado. Si vamos a ceñirnos a nuestro contexto inmediato, podemos mencionar también, por ejemplo, el crimen del aborto, que ahora ya no quieren llamarlo más aborto, sino interrupción del embarazo. El problema con este nuevo término es que, además de tener toda la intención de minimizar el sentido de culpa en la conciencia de quien lo aprueba, como los anteriores, este además no define ese procedimiento en sí, porque noten esto, una interrupción, como su nombre lo indica, significa interrumpir un evento o proceso que después tú puedes reanudar. Por ejemplo, tú puedes viajar hacia el continente asiático e interrumpir tu viaje en Europa, pero después lo puedes reanudar. Pero ¿cómo tú puedes reanudar la interrupción de un embarazo? Sencillamente no puedes. Porque no es una interrupción en absoluto, es un crimen cuya sangre inocente clama a Dios igual que la de Abel.
Si vamos a ceñirnos a nuestro contexto inmediato, también podemos mencionar el pecado de la homosexualidad, que como seguramente deben saber, ya no quieren mencionarlo como homosexualidad. Ya no quieren mencionar el término lesbiana o afeminado, no, ahora es gay. Porque suena más friendly, suena más amistoso, ahora es gay. Dicen que no tienen que ser tan específicos, sin embargo, tienen todo un abecedario para catalogar cualquier perversión que les permite su imaginación. Colectivo LGTB, A, B, C, H, I, J, K, hasta el final de los alfabetos. Eso sin mencionar que ahora mismo en nuestro propio estado se encuentra una batalla encarnizada por enseñar todas estas perversiones en nuestras escuelas públicas a nuestros hijos en su edad más temprana. Y todo esto promovido desde las más altas esferas del gobierno actual, nutrido con dinero de nuestros impuestos, incluyendo los impuestos de los creyentes. Es por eso, mis hermanos, que por extensión debemos decir que si tú eres un verdadero creyente, también tienes el deber de honrar a Dios como ciudadano en la nación donde Él te ha permitido vivir. Y eso también implica el que tú puedas y ejerzas con sabiduría y discernimiento espiritual tu derecho al voto, como tendrá lugar a principios del próximo mes de noviembre. Porque a veces no lo hacemos por ignorancia, no lo hacemos por apatía, no lo hacemos por interés o irresponsabilidad y terminamos despejando el terreno para que nos dirijan y gobiernen y legislen nuestros propios enemigos. Y lo que es peor aún, los enemigos de Cristo y del Evangelio. La Escritura dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. Por lo que la clara evidencia de la Biblia y de la experiencia demuestran el poder engañador del pecado sobre nuestros malos hechos una vez cometidos, los cuales tendemos a minimizar cuando son alarmantes y a negar de plano cuando son más discretos. Mediante estos síntomas podemos autoevaluarnos e identificar si nosotros mismos estamos siendo víctimas de este engaño. Hasta este momento hemos visto cómo el pecado engaña al hombre en cuanto a su importancia, en cuanto a sus promesas, en cuanto a su inocencia después de cometido. Ahora veremos en cuarto lugar cómo nos engaña en cuanto a las posibilidades de ser librados de él cuando nos plazca y cómo nos engaña en cuanto a nuestro desastroso final si no nos arrepentimos a tiempo. El pecado nos engaña en cuanto a las posibilidades de ser librados de él. El próximo estado de endurecimiento al cual el pecado somete al pecador en su engaño es hacerle creer que él tiene el poder para librarse del pecado cuando él quiera. Falso como un castigo. Cuando un pecador detecta que su pecado se ha salido completamente de sus manos, posiblemente asustado, permanezca sin pecar por un tiempo y piense que al no estar practicando el pecado como antes, que él posee en sí mismo, después de todo, el poder para librarse de él. Si un hombre está bajo el dominio del alcohol y a su visita al doctor le es comunicado que tiene síntomas de cirrosis hepática, entonces intentará en sus propias fuerzas romper ese yugo y creerá que lo tiene bajo su dominio. Pero esto no es más que otra manera en la cual el pecado se camufla para conservar su dominio sobre el hombre. Este engaño no solo hunde cada vez más al pecador en su condición de pecado, sino que le impide verse a sí mismo tal cual es, un esclavo. Y si el pecador nunca logra percibir su propia esclavitud, entonces nunca verá a Cristo, el libertador que tanto su alma necesita. Pues el pecado lo declara libre, pero el Señor dice, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado.
Por su práctica el pecado se convierte en señor y en verdugo de aquellos en los cuales habitan. Leemos en Proverbio: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. También el apóstol Pedro expresa el dominio del pecado diciendo a Simón el mago, a quien mencionamos antes: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, si el apóstol Pedro se refiere al pecado como una prisión y Cristo al pecador como un esclavo, ¿con qué base este mundo se considera libre solo porque practica el degenerado hábito de pecar? Lo cual es todo lo que puede hacer. Hace algún tiempo, compartiendo de Cristo con un compañero de trabajo, me dijo que él cree que él tiene cierto estilo de vida porque él cree en verdad de que él puede pecar por largos años y al final arrepentirse y así evitar el juicio que Dios está acumulando para él. Al yo explicarle a través de las Escrituras que esto no es así, se molestó de manera repentina y no paraba de repetir: no es así, no lo creo, no lo creo. Hay un nivel de dureza al cual el pecado nos arrastra, en el cual nuestra conciencia misma queda cauterizada al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Casos como estos nos muestran la completa ceguera y la triste y engañosa condición espiritual del hombre pecador. Por escenas como esas también conocemos la seriedad de este hecho y la necesidad de enseñar esta doctrina. El poder engañador del pecado para hacernos creer que lo podemos abandonar cuando querramos es el método más sutil por el cual las almas descienden hoy día a la condenación. Y esta declaración nos lleva a nuestro quinto y último punto. El pecado engaña en cuanto a su desastroso final. Así como un paciente en estado terminal posee ciertos síntomas inconfundibles de su enfermedad, así también el pecador muestra síntomas inconfundibles de sus peores grados de engaño y de dureza. Y uno de ellos puede ser negar su inminente condenación. En lo personal, creo que es asombroso ver hasta dónde avanza el pecado en su engaño. ¿Cómo puede una persona percibir los síntomas de su muerte espiritual y al mismo tiempo negar de que su muerte eterna está tocando a la puerta? ¿O cómo puede alguien sentir en su alma la culpa, la vergüenza y el horror de la conciencia y pensar que podrá evitar su estrepitoso final? Esto solo es posible por la ceguera y la dureza de su propio pecado. Y a veces escuchamos decir a personas en su obstinación que si tienen que ir al infierno, ellos irán. Esto no es osadía, esto es demencia. Y nos muestra a qué estado de putrefacción puede llegar el alma cuando no se detiene el avance del pecado a tiempo. Pero este estado de locura no es el que mayormente prevalece cuando la muerte visita y se siente próxima, sino el de negar que los pecados y quienes lo practican serán definitivamente condenados. Muchas personas en su engaño suelen pensar que como Dios es bueno, Él, al final de cuentas, no los condenará. Quizás condene a otro, pero a Él sin duda lo absolverá. Y de esta manera, mis hermanos, a través de los siglos se ha llenado el infierno. Pero esto no es más que un engaño, esto no es más que el engaño en su fase terminal. Pues la Escritura es clara cuando dice: la paga del pecado es la muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Si la Biblia tuviera solamente estos dos versículos para aclarar este punto, serían suficientes para demostrar la falsedad de las pretensiones del pecador en las cuales descansa el corazón engañado.
Pero existe mucho más. Porque Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice Números 14, 18. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos extraer de esta enseñanza? En Marcos capítulo 13, verso 37, el Señor dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Por tanto, mis hermanos, mantengámonos siempre alertas en cuanto a la naturaleza engañosa de nuestro pecado, recordando siempre que el mundo no es nuestro peor enemigo. Hay momentos donde estamos libres de su influencia, ni aun el diablo es nuestro peor enemigo. Él no es omnipresente, no puede estar acosándonos todo el tiempo. Pero tenemos un enemigo silencioso que aguarda pacientemente para atacar, y es nuestro propio pecado. Alguien dijo acertadamente, velad, una hora podría producir aquello que nos podría avergonzar por siempre. También busquemos conocer nuestras propias áreas débiles, los pecados a los cuales somos más vulnerables. Cerquémoslos, haciendo distancia entre ellos y nosotros, y dejémoslos allí mortificándolos para matarlos de hambre. Recuerda que cada vez que el pecado sufre, el Espíritu Santo en tu vida es avivado. Y dependamos más del Espíritu de Dios y menos de nosotros mismos, sea de nuestra supuesta capacidad, inteligencia, prudencia, persuasión. Roguemos por su fiel guianza, la del Espíritu, y por un mayor discernimiento y un continuo arrepentimiento. Tengamos con Dios las cuentas cortas. Sea nuestro continuo orar: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de iniquidad, y guíame en tu camino eterno. Y si no eres creyente, pero los argumentos antes presentados han sido convincentes para ti, y si al ser explicada esta enseñanza has podido detectar que algún o algunos tipos de estos engaños tienen lugar en ti, ten presente que estas cosas no se han dicho para desanimarte ni para que te sientas hundido. Sí, el pecado tiene un poder brutal. Su engaño es sutil y mortal. Eso es cierto. Y precisamente por eso es una realidad de que Dios envió a su Hijo, el Salvador todo suficiente, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para obedecer a Dios donde nosotros hemos desobedecido, para mantenerse firme donde nosotros hemos caído y quedado presos del pecado. Y no solo eso, sino que también murió en la cruz y pagó el precio del pecado, para luego resucitar y enviar el poder a su pueblo para romper y quebrantar el yugo del pecado. ¿Eres tú alguien que siente cierta afinidad por el cristianismo, pero sabes que aún no eres libre de las cadenas del pecado? ¿Eres tú alguien que sientes temor porque sabes a dónde te arrastran esas cadenas? ¿Que temes cuando escuchas los sonidos que te tienen encadenado, pero quisieras ser libre? ¿Has buscado en tus propias fuerzas ser libre de algún pecado en particular, intentando ser tu propio libertador en vano? Considera a Cristo. Si lo vieses antes de la fundación del mundo afirmando los planetas en sus órbitas y llamando a los ejércitos de los cielos a comparecer delante de Él, y te fuese dicho: Él es quien tomará la causa de los pecadores encadenados, ¿no lo verías como un libertador todo suficiente para ti?
te invito a acudir a aquel que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Terminemos en oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por las Sagradas Escrituras. Te damos gracias porque ellas contienen toda la información y la sabiduría necesaria que necesitamos para vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Te suplicamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos concedas el poder para poder desmenuzar bajo nuestros pies el pecado, para mortificar eficazmente ese mal que nos hace pecar contra ti, perder nuestra comunión contigo, perder el gozo de nuestra fe, la esperanza de nuestra salvación y avergonzar el nombre de Cristo. Señor, cuán mal tan grande es el pecado, pero del mismo modo podemos exclamar, cuán salvador tan glorioso es Cristo. Por eso te rogamos, Señor, ayúdanos a conocerle más, a tener una comunión más sincera e íntima con Él. Ayúdanos, Señor, para honrar tu nombre y promover así la causa del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por favor, mis hermanos, vamos a ponernos en pie, aquellos que podamos hacerlo.